Listo. Muy buenas tardes, profesora y compañeros. Soy Johan Córdoba y en esta oportunidad mi grupo, que está conformado por Karina Barros, Jimmy Cueva, Marta Cuyubamba y José Miguel Mamonte, y quien les habla, vamos a presentar un caso relacionado al alcoholismo. Este caso es de la Universidad Nacional eh, Autónoma de México, ubicada en la Ciudad de México y es del año 2017. El problema de las adicciones, como el alcoholismo en nuestro país y en el mundo, constituye un problema complejo que tiene consecuencias adversas en todos los sentidos, ya sea en la salud individual, así como en la integración familiar, el desarrollo y la estabilidad social. Entre sus principales síntomas se encuentra la ansiedad en las diferentes etapas prolongadas. Bueno, la evaluación psicofisiológica. Vamos a utilizar unos instrumentos. Bueno, en este aspecto buscamos relacionar los ámbitos fisiológicos del comportamiento, al igual que factores biológicos y genéticos, aplicando técnicas, conceptos y teorías. Bueno, sí, a la evaluación de los factores que influyen en la salud y en la enfermedad. Además, cómo impactan los cambios fisiológicos y psicológicos en el estado de abstinencia. Bueno, en este caso es necesario hacer una evaluación integral con el fin de obtener datos acerca del consumo experimentado por la persona y los estímulos asociados al alcohol. Además, realizar la evaluación del síntoma de ansiedad durante el síndrome de abstinencia alcohólica, al igual que recomendar algún tipo de intervención psicológica y la prescripción de algunos fármacos como el tratamiento terapéutico. De esta manera, caracterizar la ansiedad como un síntoma en el síndrome de abstinencia alcohólica mediante la aplicación de instrumentos de evaluación psicofisiológica para la detección del estado actual de ansiedad en el que se encuentra el paciente. Bueno, en cuanto a los instrumentos, tenemos cuatro aspectos que vamos a ver, que son la evaluación de ansiedad, el síndrome también de abstinencia alcohólica y el alcoholismo, así también como la salud en general. Bueno, en cuanto a la evaluación de ansiedad, tenemos el inventario de ansiedad de Beck, que consta de 21 preguntas con el fin de evaluar síntomas somáticos de ansiedad. También tenemos el test de Hamilton, que instrumento que consta de total de 14 preguntas, donde se evalúan aspectos psíquicos, físicos y conductuales de ansiedad. Pero en cuanto al síndrome de abstinencia alcohólica, tenemos la escala de evaluación del síndrome de abstinencia alcohólica, que es una escala que evalúa la severidad del síndrome de abstinencia. Se utiliza esta escala para cuantificar y evaluar los síntomas, al igual que la valoración de la necesidad del tratamiento farmacológico. Bueno, el alcoholismo, el test de discriminación del alcoholismo de Michigan. Este cuenta con 25 ítems y es un cuestionario que evalúa problemas relacionados con el consumo de alcohol y la gravedad del mismo, al igual que consecuencias negativas asociadas. Otro sería el inventario de situaciones de consumo de alcohol. Esta tiene 100 reactivos que están diseñados para medir 8 categorías. Este instrumento tiene como objetivo medir en situaciones específicas de consumo de alcohol que pueden identificar en el individuo como situaciones de alto riesgo para una recaída. En cuanto a la salud en general, tenemos el cuestionario de salud general de Goldberg, que consta con 28 ítems, dividida a su vez en 4 subescalas, que son síntomas somáticos, ansiedad, insomnio, disfunción social y depresión. Este cuestionario está sugerido para evaluar objetivamente los niveles de salud y la respuesta que debe abarcar las últimas semanas. Eso es todo. Buenas noches, compañeros. Les voy a explicar lo que son los instrumentos tratados en el caso. Para recabar información y para formular el caso clínico debemos considerar lo que es la entrevista psicológica y tener importancia en cuanto a la observación. Luego también tenemos que considerar como segundo punto lo que es la historia clínica. Dentro de la historia clínica, el anamnesis con los datos de filiación, datos del motivo de consulta. También tenemos que ver el problema actual que tiene. Y como instrumento vamos a tener el instrumento de inventario de ansiedad de Beck. El inventario de ansiedad de Beck
consta de 14 preguntas con 4 ítems. Estos ítems manejan 4 posibles respuestas, que va absolutamente, levemente, moderadamente y gravemente. Perdón, severamente. Y luego, ¿qué va a medir? Mide lo que es los síntomas causados por la ansiedad. Tenemos el test de ansiedad de Hamilton. ¿Qué es lo que mide el test de ansiedad de Hamilton? Los aspectos psíquicos, físicos y conductuales de la ansiedad. Consta de 21 preguntas con 4 ítems, que las posibles respuestas son leve, severo, grave y muy grave. Tenemos la escala de evaluación del síndrome de abstinencia del alcohol. ¿Y qué va a medir? La severidad de abstinencia por consumo de alcohol. Tenemos test de discriminación del alcoholismo de Michigan y va a medir los problemas por el consumo del alcohol. También tenemos el inventario de situaciones de consumo de alcohol, que el mismo nombre lo dice, va a medir las situaciones específicas y la severidad por el consumo del alcohol. Por último, tenemos cuestionarios de salud general de Goldberg, que mide, va a medir los niveles de salud del paciente. Y como dato importante que no se ve dentro de los instrumentos explicado en el caso, tenemos un instrumento que es bien usado en estos casos de alcoholismo, que es el APQ, perdón. Son siglas en inglés. El APQ es un cuestionario de problemas de alcohol y consta de 44 ítems. ¿Qué mide? Va a medir las dificultades del consumo de alcohol del paciente durante los 6 primeros meses de consumo. Muchísimas gracias. Para continuar con la exposición, yo voy a hablar sobre la discusión del trabajo. Debemos empezar esta discusión señalando que en nuestro trabajo hemos decidido cambiar el término alcoholismo por la connotación científica de enfermedad que tiene, por dependencia o adicción al alcohol. Entendiendo también por esta un problema conductual desde un punto de vista psicológico. En los resultados obtenidos en el inventario de ansiedad de Beck, y también en el test de ansiedad de Hamilton, se encontraron que problemas de ansiedad grave. Según Cecades y Rabuñal en el 2010, el abstenerse del comportamiento adictivo en el consumo del alcohol provoca el llamado síndrome de abstinencia alcohólica, caracterizado por síntomas como aumento de frecuencia cardíaca, temblores, sudores, también ansiedad. Arana y Rosenbaum en el 2002 también mencionan que la ansiedad es aquella emoción humana que en su mayor parte no requiere un tratamiento médico. Puede ser manifestado por una respuesta ante un estímulo estresante, un síntoma o un trastorno psiquiátrico y un síntoma o una enfermedad médica. Dicho lo anterior, en la evaluación psicofisiológica surge como una posible alternativa y complemento a datos obtenidos durante la evaluación, con el fin de conseguir una medida más objetiva sobre el consumo experimentado por la persona. Se debe tener en cuenta efectos secundarios, ¿no? El paciente debe aceptar este tratamiento, ¿no? La posibilidad también de que pueda ser dependiente a este, y el estado de salud del paciente. En contraste con lo anterior, se observa que desde un contexto social, el consumo del alcohol, según Escalante en el 2005, dice que actualmente en el mundo occidental, en ocasiones sociales, se consume el alcohol con normalidad. Se puede consumir en celebraciones, para tranquilizar a las personas, calmar la sed, abrir el apetito, y se le puede indicar varios usos. Y como el consumo del alcohol tiene una gran implicidad social, entonces es muy requerido. Asimismo, tomando en cuenta a Mayer en el 1983, el alcoholismo es aquella enfermedad crónica de comienzo lento que aparece a cualquier edad.
siendo una enfermedad con una etiología multifactorial, en el cual durante el comienzo, desarrollo y mantenimiento intervienen varios factores de tipo genético, orgánico, psicológico, cultural y también ambiental. Empezaré por la primera sección que abarca lo que es la identificación, datos físicos y el motivo de consulta del paciente. En cuanto a la edad, el paciente tiene 47 años, de sexo masculino, estado civil soltero, tiene 2 hijos. Profesión u ocupación, el paciente trabaja en una empresa de seguridad. Su nivel de estudios es de primaria, su nivel socioeconómico es estable, lateralidad diestra. La fecha de inicio del padecimiento del problema es aproximadamente de 3 años. Su frecuencia cardíaca es de 110 pulsaciones por minuto. Su estatura de 1,70 m. Peso 95 kilogramos y temperatura 37 grados. En cuanto al motivo de consulta, ¿no? El paciente, como se mencionó, es de 47 años de edad con estudios de primaria. Es referido por uno de los padres quien comenta el caso para conocer las posibilidades que hay de rehabilitación y tratamiento por consumo del alcohol. Seguimos con la segunda sección que abarca la historia del problema junto a los antecedentes del paciente. En cuanto a la historia del problema, durante la entrevista el paciente menciona que el consumo de alcohol para él al inicio era muy satisfactorio, pues se la pasaba bien con sus compañeros de trabajo. Conforme aumentó la ingesta, su conducta se volvió problemática, ya que comenzó a ausentarse en su trabajo, al cual eso también le afectaba a su familia, ya que conllevó a que tuvieran problemas. Pues el paciente también comenta que en ocasiones llegó a ser agresivo con su esposa y sus 2 menores hijos de 4 y 5 años de edad, lo cual provocó su divorcio hace aproximadamente 2 años, al igual también que la pérdida de su trabajo. Actualmente el paciente se encuentra viviendo con sus padres, aunque la madre comenta que el problema aún continúa en él, ya que constantemente tiene problemas en el ámbito laboral y familiar. Para terminar, hablaré de la última sección que abarca los aspectos conductuales durante la entrevista del paciente. Se presenta un hombre con edad aparente a la edad cronológica, en adecuadas condiciones y alineo personal. Se mostró muy atento y alerta ante las preguntas que se le realizaban, aunque cabe mencionar que inicialmente se encontraba muy nervioso y preocupado. No obstante, durante el progreso de la entrevista. A continuación, las conclusiones del caso clínico. De acuerdo con la evaluación psicofisiológica, se puede inferir que la manifestación de ansiedad es uno de los síntomas que tiene un gran impacto en la recaída del paciente durante el síndrome de abstinencia alcohólica, lo cual requiere de un tratamiento tanto psicológico como médico. Para ello, es necesario emplear instrumentos complementarios en la evaluación de la salud física, psicológica y contextual, de lo que marca la literatura científica, para realizar una evaluación que aporte información relevante clínicamente sobre la etiología de la adicción y su relación con los síntomas presentados durante la fase de abstinencia. Sin embargo, de acuerdo con el caso clínico presentado, se le recomienda al paciente como plan de tratamiento acuda a psicoterapia, que en este caso, de acuerdo a las necesidades del paciente, sería la terapia cognitivo-conductual, para tratar modificación de hábitos, técnicas de autocontrol, en el que el paciente reajuste su entorno para controlar su propia conducta, entrenamiento de habilidades de afrontamiento para que aprenda a tratar situaciones estresantes, de autoobservación para detectar las consecuencias que mantienen el consumo excesivo. Por otra parte, se sugiere que la psicoterapia sea acompañado de